Hola, 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 hola Rodolfo, ¿cómo estás? bien, bien. Hola Rodolfo, les cuento a todos aquí esta noche en Flayando Política, estamos con Rodolfo Casal. Les cuento a todos, sí, que ¿quién es él? Rodolfo es referente, sí, de un espacio tan importante y tan lindo que le llamamos Corriente Popular K. Sí, Corriente Popular K, acordate, por favor, ¿sí? Son kirchneristas, ¿sí? Qué hermoso. Aparte les cuento que Rodolfo también es exdiputado, ¿sí? Por la provincia de Buenos Aires. Hola Rodolfo, bienvenido, compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto hablar contigo. Hermoso, realmente de tenerte esta noche y escuchar quizás algo que nos pueda llegar, digamos, a traer esta información. En una de nosotros, de nuestras conversaciones que tenemos como militantes, si te cuento, tenemos un micro de militantes. Nosotros somos militantes. También kirchnerista, tenemos estas conversaciones de decir, bueno, hay cosas que nos llaman la atención y que quizás ustedes que están allá puedan, digamos, quizás ilustrarnos un poco con sus palabras qué es lo que quiere significar cuando nuestro presidente sí habla de que existe, por ejemplo, sótanos de la democracia. Existen sótanos de la democracia. ¿Qué tenés para decirnos, Rodolfo? Sí, la verdad que es una expresión que se ha incorporado, digamos, al lenguaje político institucional últimamente por parte de Alberto Fernández. Sí, En realidad, él se refiere a todo lo que, estando en los ámbitos institucionales, como la justicia, el poder ejecutivo, en realidad no respeta la ley. Ese es el sentido. Entonces estaría la democracia, que es lo que está a la vista, que es donde existe un juego electoral, donde existe un juego parlamentario, donde cada uno tiene sus atributos y hay un equilibrio de poderes, como nos enseñaron en la escuela secundaria. sí. Y después está la parte oculta, la que no se ve, la que está en el sótano, Ah, bien, la que está oculta bajo tierra en un lugar húmedo, digamos, bien. que es lo que hay que desterrar porque lamentablemente se han acumulado desde la época de la dictadura y de los gobiernos de derecha, en particular el último gobierno de derecha que tuvimos, que es el de Macri, se han acumulado cuestiones que son escandalosas violaciones, digamos, Y que son tapadas, que se han invisibilizado, que han tenido esa capacidad de invisibilizarse ante la sociedad, ¿no? Y que no nos permiten. Y Alberto fue esto también, digamos, muy, digamos, explícito, ¿no? Como limpiar, ¿sí? Tenemos la necesidad de limpiar, ¿no? Esta democracia, qué importante. Sí, porque en realidad la democracia representativa es un régimen muy frágil, es un régimen que permanentemente es deformado, distorsionado, por la lucha de los poderes, digamos, y la lucha popular. Sí, Eso es así, digamos, sin llegar a lo que en la Argentina fue habitual hace muchos años, cuando yo era joven, digamos, no tus oyentes, tal vez no habían nacido, donde el tema se resolvía con golpe de Estado. Entonces venían los militares y decían, bueno, no corre mal la Constitución, ahora gobierna una junta, y sí. ya vamos a devolver el poder, y lo hacían a la vista de todos, digamos, ¿no? Pero Pero hoy bueno, por en hoy estos 40 años de democracia se ocultan. son Y otros también, tipos de golpe sí, que decimos nosotros, que Cristina a mí explícitamente también quizás que lo ha dicho, esos golpes, digamos que ya no son como los años 70, esos golpes blandos, sí que le decía. sí, claro, y es parte de eso, es parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en ese sentido? ¿Qué es lo que hay que desterrar? ¿En qué consiste nuestro sótano, digamos? Sí, En primer lugar, es que la justicia no está jugando el papel que debe jugar. Se arroga un papel que no le corresponde. el Poder Judicial, Claro, el Poder Judicial, exacto. Me hiciste bien en corregirme, porque la sí, palabra justicia es una palabra noble. claro, Y la verdad es que el Poder Judicial no siempre hace honor nobleza, nobleza a su esa nombre, palabra.
Sí. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que tiene atribuciones constitucionales para intervenir, digamos, en las cuestiones de los demás poderes, sobre todo en declarar o no inconstitucional una ley, Sí. O declarar arbitraria una actitud del Poder Ejecutivo, Sí. o corregir obviamente las resoluciones de tribunales inferiores de distinto tipo. Hoy resulta que se ha convertido en un poder paralelo al poder democrático, al poder ejecutivo. Totalmente. Sí, entonces, aparte... ese es uno de los sótanos, digamos, ¿no? Sí. Ese es uno de los sótanos, porque es indudable que no le corresponden esos atributos, qué sé yo, por ejemplo, causas judiciales que llegan, sobre todo aquellas que llegan cuestionando la arbitrariedad con que se han efectuado fallos y confirmaciones de organismos superiores hasta llegar a la Corte. En algunos casos, como el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, que apeló el fallo que lo condena diciendo de que era injusto porque había cometido enormes irregularidades y todo se había apoyado en una denuncia de un testigo protegido que a la vez el Ministerio de Justicia le había pagado un hotel en Dosa, una cosa así. Le inventaron una causa. En lugar de analizar ese tema, un tema tan grave, sí, como es lo descarta, no lo trata. No lo trata y deja firme el fallo, digamos. Ellos tienen un artículo, creo que es el 280, no me acuerdo, el 260, no recuerdo cuál, de su reglamento que le permite no tratar un tema. El artículo está puesto para no tratar el tema de una pelea vecinal que por alguna razón que no se sabe llega a la Corte y la Corte dice, no, esto no lo trato, no está dentro de mis atribuciones, que lo traten los jueces particulares. Pero en el caso de un vicepresidente de una causa... Entonces hacen eso. Ahora, después hay otras cosas que son un poquitito menos visibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de los servicios de informaciones. Ahí está, ahí quería llegar, digamos, y muchas gracias por estar aquí, sí, Rodolfo Casal, sí, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, sí, kirchnerista. Ahí quería llegar, Rodolfo, ¿qué atributos le corresponde digamos, a estos servicios de inteligencia? ¿Para qué están, entonces? Bueno, en primer lugar hay que decir que los servicios de inteligencia, su existencia no figura en la Constitución. Bien. Es un instrumento que se supone responde a un atributo presidencial que es ordenar, digamos, todo lo que tiene que ver con las situaciones exteriores, con la guerra, con todos los temas en que el presidente, con la autorización del Parlamento, actúa como jefe, digamos, actúa como, tal vez es el momento en que el presidente es más autónomo, es más él, digamos, en relación a la situación que se genera. Por ejemplo, si hay una situación de conmoción interna o grave, no sé qué, una serie de figuras que están en la Constitución, el Parlamento puede decretar el estado de sitio. Sí. El estado de sitio le da poderes al presidente, por ejemplo, de arrestar personas, no de aplicar penas, sí, pero sí de arrestar personas por un tiempo, de trasladarlas a otros lugares del país, salvo que esas personas elijan irse del país. Ese es un atributo y otras cosas que implica el estado de sitio. Sí. Ahora, eso es obviamente un atributo y a partir de esa excepcionalidad se fue generando leyes que construyen los famosos servicios de informaciones que han tenido distintos nombres en la historia, CIDE, ahora AFI. ¿En qué consiste? Son legales porque están a través de una ley de Parlamento, consisten, digamos, en herramientas, para decirlo en dos palabras, de espionaje, o sea, de averiguación, tratamiento, elaboración
interpretación de cosas públicas y de cosas no públicas que se averiguan a través de agentes y de todo eso para dotar al presidente de los elementos de juicio para tomar decisiones. A ver, vamos a recapitular para que queden claros, ¿sí? Esto es fundamental lo que esta noche estamos recibiendo la información. Estamos hablando del AFIS y servicios de inteligencia, cómo han surgido. Acá el compañero nos está diciendo que surgen quizás, que no está así en la Constitución Nacional, que quizás fue pensado cuando el presidente tenía que tomar medidas, ¿sí?, en relación a un estado de sitio, y que fue generándose estas nuevas leyes y llegaron a ser estos servicios de inteligencia, y acá llegamos a este nombre, que no es el AFI, no confundan, es el AFI, que fue en algún tiempo la CIDE. Entonces estamos viendo qué es esto de los espionajes. ¿Está mal espiar? A eso voy. En realidad, no todo es espionaje, digamos. Bien. O sea, algún servicio de informaciones procesa información. Bien. Alguna información es pública, por ejemplo, conocer lo que opinan las cancillerías de todos los países del mundo y lo que opinan tales o cuales centros de poder mundial o cuáles, digamos, procesar cuáles son los estados del armamento de los países vecinos, claro, con los cuales tenemos conflictos. Mucha de esa información es pública, lo que hacen es procesarla. Ahora, después hay otra que no, entonces hace falta agentes encubiertos, como las películas, digamos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahora, ¿cuál es el tema? No es que no sea necesario tener esa información, tampoco que no sea necesario tener agentes que la consigan, digamos, de manera subrepticia. Bien. El problema es que los servicios tienen prohibido intervenir en la política interna, porque si esa herramienta es usada para la lucha política, para las contradicciones que hay entre oficialismo y oposición, o entre los sindicatos y el gobierno, o entre las organizaciones empresariales y el Ministerio de Economía, se usan para eso, entonces la democracia es profundamente lesionada, porque la democracia no acepta, digamos, más que lo que está a la vista, no acepta que se haga... Está disminuida porque también tenemos que saber, digamos, que hay procesos en los cuales la democracia se construye con consensos. Entonces también que no es lo mismo negociar, siempre digo, ¿sí? Pero está disminuida, y es algo que hizo alusión en un conversatorio, ¿sí?, ayer Amado Boudou, ¿sí? Mientras estén operando así estos servicios y mientras esté al servicio de estos golpes blandos del Poder Judicial, vamos a tener una democracia condicionada. Sí, vamos a tener. Claro, porque es verdad, porque en realidad, ¿qué pasa? Los servicios no actúan solos. Por ejemplo, la AFI, cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió, lo primero que hizo fue intervenirla. O sea, le mandó un interventor, en este caso una interventora, que tomó decisiones. La primera decisión es que no se puede, no puede haber apelación a los servicios para el seguimiento de causas por parte de los jueces. O sea, lo que se venía haciendo era un acuerdo bajo en los sótanos precisamente entre la justicia o los jueces, los servicios de informaciones y los medios de comunicación. Claro. El caso más escandaloso es el que uno de los casos que se está sustanciando todavía en Dolores por el tema del espionaje ilegal de este señor D'Alessio, que ni siquiera era de los servicios, él decía que era. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente: los servicios averiguan la vida y la hazaña de las personas, y a partir de eso los medios publican cosas sobre ellos y después los apretan para que digan tal o cual cosa en una causa, y si no, le hacen público cosas privadas. Totalmente, sí. Distintos tipos de cosas. Con eso se han montado muchas causas, que en realidad eran buscar testigos chantajeados de esa manera para que acusaran o a Cristina o a otros
funcionarios del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Y lo que nos llamó la atención, que respondían estos medios de comunicación, como estos también, digamos, agentes, estaban en comunicación con embajadas extranjeras, ¿no? Por supuesto, porque ¿qué pasa? Todos los países tienen servicio de informaciones. Algunos de ellos son muy conocidos y muy poderosos. Los más conocidos por todos nosotros, leyendo los diarios y viendo películas, la CIA, que son los servicios de información exterior de Estados Unidos. Pero con embajadores, con embajadas. El otro servicio de información mundial muy conocido es el servicio israelí, el Mossad. Sí, sí. Los rusos no sé cómo se llaman ahora, en la época que era la Unión Soviética era la KGB. Claro. Los ingleses creo que tienen el M1, no sé cómo se llama. Pero entonces, que repetimos. Los servicios a veces intercambian información. Exacto. Por ejemplo, intercambian información sobre piratería en los medios, sobre terrorismo internacional. Exacto. Sobre todas cosas que tienen que ver con lo de afuera, no con lo de adentro. Exacto, sí, exacto. Ahora, sí. Una cosa es eso y es otra cosa que los servicios de un país como Argentina actúen bajo las órdenes de servicios extranjeros, que es lo que pasaba. Claro, el Poder Judicial estaba actuando bajo las órdenes de servicios y de embajadas, digamos, norteamericanas. Realmente es así. Pero el caso más elocuente de eso es el caso AMIA, que en estos días se está hablando. Te iba a hablar de eso. O sea, había un interés de Estados Unidos de que no se hiciera ningún acuerdo con Irán, de que no se... y bueno, a partir de eso se montó toda esta maniobra para decir que porque no quieren que se sepa la verdad. Eso es lo que sucede. Ese es el fondo. Pero no solamente se trata de la verdad. Sí. Sino que se trata de cosas más contundentes, digamos. O sea, atrás de la no verdad está, digamos, la acusación, el armado de casa, las condenas y la cárcel, digamos, ¿no? Sí. Que es lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso, limpiar esos sótanos es para que gobierne el pueblo, para que gobierne la democracia, con todos los defectos que tienen los partidos, con todos los defectos que tienen las instituciones representativas. Obviamente siempre es una situación mucho mejor que gobiernen los sótanos, los hilos invisibles, digamos, y los grupos de poder nacionales y extranjeros. Y a eso se refiere Alberto. Qué importante. Cuesta porque la oposición se destaca y no quiere tratar ninguna ley que tenga que ver con estas cosas, ¿no? Qué importante realmente, ¿no? Para hacer una transformación del país, empezar a hablar de esos sótanos. Ahora comprendemos montones de cosas, ¿sí? Muchísimas gracias, Rodolfo, ¿sí? Por traer toda esta información. Por el espacio, es un placer. Muchísimas gracias por traer toda esta información, ¿sí? De comprender un poco y también de explicitar, ¿sí? De lo que significan estos sótanos, estas cuestiones ocultas, ¿sí? Que existen en nuestra democracia, que muchas veces la oposición se dice hacer cargo, pero que realmente lo único que hacen es seguir ocultándolo. Muchísimas gracias, sí, por esta información, Rodolfo. Y bueno, nos estamos encontrando, compañero, cuando hagas un nuevo tiempo en tu agenda. Al servicio de ustedes. Mucho gusto a ustedes. Adiós. Muchísimas gracias.